muy agradecido de que me des un espacio en tu taller y poder conocer tu espacio personal para disfrutar el hobby. Buenas noches, Daniel, con el mayor gusto. Mi casa es tu casa y la de todos los aeromodelistas y amantes del aeromodelismo a escala, sobre todo. Sí, ese tema estamos hablándolo y quiero que abordemos la charla en cómo tú disfrutas el hobby, pero tú me dices, a mí lo que me interesa es la escala. ¿Tú a qué te Sí, dedicas y cómo relacionas lo que haces con el aeromodelismo y la escala? yo soy un amante de la aviación en general y yo soy arquitecto de profesión, entonces a mí me gustan mucho los temas de detalle, de construir cosas con las manos y que sean muy detalladas. Entonces mezclo esas dos cosas y van a la perfección. Entonces combino el tema de diseñar, tener un plano, digitalizarlo y empezar a construirlo y ver lo que se va convirtiendo de un plano en un avión, en una nave. Y posteriormente a eso, que la puedas volar, o sea, ver volar lo que tú hiciste, eso no tiene comparación. Y más si se lleva a un nivel de poder, por ejemplo, participar en competiciones ya de un nivel importante de escalistas, es genial. Eso no tiene comparación para mí, eso me da una satisfacción enorme. ¿Cuántos años en el hobby? Yo llevo en el hobby por ahí unos 12 años más o menos. ¿Cómo llegaste al hobby? Llegué al hobby muy coincidencialmente, simplemente porque yo estaba trabajando fuera de Bucaramanga, estaba haciendo una construcción muy grande en Bogotá y venía a visitar a mi esposa. Y un día nos fuimos a almorzar por Ruitoque Bajo y oí los aviones volando. Pasé por la pista de aeromodelismo y vi los aviones y le dije a mi esposa, paremos aquí, miramos qué hay. Entré y hablé con la gente y me empecé a vincular. De una vez hablé con algunos compañeros que hoy son grandes amigos míos y de una vez me aceptaron, me vincularon. Fue un tema muy chévere y verlos volar y me metí en el cuento y me metí y el día de hoy pues estoy ahí. Es una cosa que irá conmigo hasta el día en que yo esté. Bien, pero tú sabías desde muy jovencito que el aeromodelismo existía. Sí, sí lo sabía, pero tenía como la percepción esa equivocada que tiene mucha gente que es un tema muy costoso y que es un tema complejo y no sé qué, como entonces no le paré muchas bolas. Yo de hecho también he hecho prácticas reales de aviones reales, he volado avionetas y eso. A mí la aviación me apasiona en todas sus Como facetas. a todos nosotros. Y tengo una cosa en particular y es que a mí también me gusta mucho, además de mi profesión de arquitectura, me gusta mucho la historia y enfáticamente todo lo que tiene que ver con la Segunda Segunda Guerra Guerra Mundial Mundial. me apasiona enormemente, entonces conjugo todas las cosas. Entonces una vez llegué al club, empecé a volar, hice el curso con alguien que sabía, empecé a volar y bueno, los primeros golpes del avión, entonces la reparada, la arreglada y me di cuenta que se me facilitaba mucho ese tema, entonces empecé reparando, entonces llegó un momento que voy a conseguir un plano y hago un avión. Entonces hice el primer avión, un avión sencillito, un stick normalito y lo volé y ta. Después dije voy a hacer un avión más complejo. Entonces me empecé a meter en el tema y a estudiar los constructores importantes, cómo eran sus procesos, cómo lo hacían y en los eventos importantes a qué se le apuntaba con el tema del aeromodelismo a escala. Entonces empecé ya a digitalizar planos de diseñadores importantes. Empecé así, viendo cómo diseñaban ellos sus aviones, qué técnicas usaban para diseñarlos, para construirlos a través del tiempo. Entonces me apasioné con eso y es lo que hago. O sea, yo empiezo un proyecto desde cero totalmente, desde ver la información real de los Ok. aviones. Por ejemplo, este avión que estoy construyendo ahorita, la idea es tenerlo listo para el Nacional. No sé si me dé el tiempo, pero pues si no será para este, irá para el siguiente. Pero este es un proyecto que empezó desde analizar los planos de fábrica del avión real. Conseguí es muy poca la información que hay porque es un avión de la Segunda Guerra Mundial, no es mucha la información, los planos de esos aviones pues los destruyeron por temas de la guerra y eso. Y empecé a recopilar la información, llevo unos 3 o 4 años recopilando información y empecé el proyecto, digitalizando los planos, organizando toda la información, la documentación y ahí se inicia el proyecto. No al revés, ¿no? Como mucha gente empieza al revés, hacen el avión, lo medio lo construyen o algo y empiezan a buscar la documentación para participar Como para en temas. Sí, sustentarlos. no, esa no es la idea. El proceso realmente es empezar desde una buena documentación y ahí iniciar a reconstruir un buen avión. Entonces digamos que eso es lo que he venido haciendo estos últimos años. Y mi enfoque, yo soy miembro del Comité AECO, que es el comité que regula el aeromodelismo a escala en el país. Entonces desde ahí yo he tratado de incentivar mucho eh,
el tema de que los nacionales se vuelvan importantes. Realmente eventos nacionales no se habían, se hizo uno antes de pandemia que fue como una prueba preliminar, hubo muchas fallas y muchas cosas buenas también, pero pues digamos que fue un primer intento que salió bien, con mucho por mejorar, pero fue un primer intento. Después vino pandemia, entonces la gente se quedó encerrada y fue un momento interesante porque mucha gente se puso a construir. Entre esos, yo me pasé toda la pandemia aquí metida en el taller construyendo. En pandemia construí un Focke-Wulf también de la Segunda Guerra Mundial que lo tengo prácticamente listo. Ese fue el trabajo de pandemia. Entonces, esa fue un poco la evolución. Y viendo ya lo que se iba dando después de que salimos de pandemia, entonces, por medio del comité AECO, optamos por iniciar nuevamente los campeonatos nacionales de escala. Entonces se hizo uno en el 2021, que digamos que fue realmente ya el primero con normatividad enfocada a lo que era el aeromodelismo ya realmente como es. Entonces, desde AECO lo que hemos hecho es enfatizar, nosotros generamos un reglamento para Colombia específico, basado o digamos que copiado del reglamento FAI internacional, que es el reglamento mundial para torneos internacionales, donde el evento más importante es el Campeonato Mundial de Escala, que se realiza cada 2 años. El año entrante será en Polonia y en Rumania, perdón, y en el 2026 será en el Reino Unido. Entonces, nuestra idea es que de los campeonatos nacionales que estamos haciendo, empiece a salir material importante para poder participar en torneos internacionales de muy buen nivel. Yo particularmente este año inclusive fui a Top Gun en la Florida, en Lakeland, estuve ahí viendo cómo es todo el proceso. Es un evento muy interesante, tiene algunas cosas de la normatividad FAI, pero pues digamos que asociada al mercado o al dinamismo que se da dentro de Estados Unidos. Entonces, en ese orden de ideas, retomando un poco lo anterior, seguimos impulsando los campeonatos nacionales y de hecho aquí organizamos el del año pasado, que fue el Campeonato Nacional de Zapatoca, que nos fue muy bien, tuvimos muy buena participación, hubo unos aviones excelentes, pilotos excelentes, y ahí pues este año se va a hacer el nacional en Manizales y esperamos que cada nacional sea mejor y mejor para tener gente con la que se pueda salir a competir a torneos importantes. ¿Cuántos y digamos quiénes o cómo eligen a quiénes son los que conforman AECO? AECO es una organización que se creó de entusiastas del aeromodelismo y se empezó con un piloto que vive en Estados Unidos. ¿Con Arturo Zapata? Con Arturo Zapata, él fue el creador de AECO. Él lo inició y él empezó el comité AECO somos 7 miembros, una persona de cada región del país. Entonces digamos que él empezó a buscar 2 o 3 muy representativos de ciertas zonas, una persona muy importante en Bogotá, una persona pues que fuera muy destacada dentro del ámbito de la escala en Antioquia. ¿Quiénes son ahorita? Cuéntame. Ahorita estamos en AECO, estamos por Bogotá, está Carlomagno Morel, que es el campeón actual, del campeón en Zapatoca, un constructor extraordinario, un tipo con todas las cualidades y capacidades, uno de los mejores escalistas del país, sin duda. Por Medellín tenemos a Alberto Lalinde, que también es un excelente constructor, un excelente piloto, y es un tipo al que admiro mucho, Alberto Lalinde. Está por Antioquia también Patrick de Wentworth, que él es el... Está ahorita de juez en el Campeonato Mundial de Australia. En este momento está en Australia, es juez internacional para el F3A, para el Mundial de F3A. Entonces digamos que es el juez más representativo que tenemos y adicionalmente a eso es el miembro del aeromodelismo ante Fede Aéreos. No, pues imagínate, y va ahorita a acumular un montón de experiencia, claro, que va a traer al país, claro, a compartirla con todos, claro, nosotros. De hecho, nosotros antes de los nacionales y eso damos unos cursos para pilotos y jueces que los dicta Patrick. Algunas veces pues cualquiera de nosotros del comité AECO pues da apoyo, pero el que lidera el tema es Patrick. Entonces Patrick también está por Medellín y representa a Fede Aéreos. Está Arturo Zapata, que está en Estados Unidos y digamos que el representante fuera de Colombia. Tenemos en la costa a Luis Fernando Lesmes, que también es un gran entusiasta, ha participado 2 veces en los nacionales, estuvo en Delta en el 2021 y estuvo en Zapatoca en el 2022 y es miembro de AECO hace 2 años. Y tenemos en el Valle a Mario, se me pasa el apellido, bueno, Mario, no recuerdo el apellido, pero es el representante del Valle, somos esos 7. Entonces cada uno por las regiones trata de aportar e incentivar pues que la cosa vaya fluyendo y que sea
digamos que más enfocada a la normatividad y a la cultura, a la educación de lo que tiene que ser realmente. Hacerlo con rigor, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, en ese comité revisamos todos los años el reglamento y lo vamos actualizando y viendo qué cosas vamos cambiando y qué cosas no. Entonces, por ejemplo, el aeromovilismo a escala a nivel internacional solamente tiene 2 categorías en el campeonato mundial, que es la categoría F4C, que es donde una persona es el constructor de su propio avión y esa persona lo vuela, es la categoría máxima. Y está la categoría F4H, que es más para equipos, es un poco más laxa en el tema de la calificación estática y permite que la persona que lo vuele no sea el que lo construyó, y es un grupo de personas, son esas 2 categorías. ¿Pero ambas tienen el mismo rigor en la calificación? En la calificación estática no, es un poco más laxa el F4H. Okay. De hecho, la calificación, por lo menos en la categoría F4C, que es de constructores, que es la categoría top, la puntuación máxima en calificación de escala es de 1000 puntos. Y en la de F4H es de 500 puntos. Entonces ahí de una vez hay una marcada diferencia. ¿En ninguna de las dos se permiten modelos ARF ni nada de este tienen que ser sobre planos? No, todo es sobre planos. Entonces tiene que ser construido totalmente de 0 a 100%. Puede ser basado en planos de un diseñador o puede ser diseño propio, pero no un kit. O sea, un kit en un campeonato mundial de escala, eso es que sería como la categoría de iniciación para los que quieran empezar en el tema de las escalas. Exactamente. Entonces, digamos que esa pues es la categoría, son las 2 categorías a nivel internacional de acuerdo a la FAI. Pero cada país se acomoda a su realidad, ¿no? Sí, a su realidad y a sus condiciones y a lo que estén viviendo en su momento. Entonces, y nosotros también hacemos lo propio. Entonces nosotros tenemos básicamente clasificamos los campeonatos de escala en 3 categorías para incentivar más a la gente. Entonces tenemos una categoría primera básica que es ARF, que es donde la persona lleva un kit, un avión comprado de alguna empresa, no importa, no tiene que haberlo construido, y va y lo vuela. Entonces simplemente se tiene calificación estática, un solo punto, que es llevar una foto del avión y compararla que sea un avión que realmente exista. Es decir, no un avión pues, que no exista en la realidad. Esa es la condición y se califica vuelo. Se le califican los 3 vuelos o 5 vuelos dependiendo cómo se haya organizado el campeonato. Está la siguiente categoría que es semiescala, que es una categoría pues obviamente intermedia entre esta ARF y la categoría máxima que es la de expertos escala, donde en esta se puede ser un avión construido de cero pero que no tenga la rigurosidad del detalle de un avión de experto. Entonces, digamos, alguien que empezó, hizo un primer ejercicio y quiere participar, salió de la ARF y dio un siguiente paso. Eso. Nosotros, de hecho, tenemos aquí un piloto en el club muy bueno. ¿Quién? Se llama Julio García. Julito. Que va a participar. Participó en ARF en los 2 campeonatos anteriores y se animó a hacer un semiescala. O sea, ya pasó a una categoría mayor construyendo modificando totalmente su ARF, que eso también es permitido. O sea, puede ser construido de cero o una ARF que lo modifique en un 90%, transformándolo y adecuándolo para escala. Y ese es el ejercicio que él hizo. Iba a competir en semiescala con un excelente modelo que él organizó, con un Mustang P51. Bien, está muy entusiasmado. Y sigue la categoría expertos, que es la categoría donde pues, tiene que ser un avión construido por la persona y volado por él mismo. Como nosotros no tenemos en este momento muchos participantes en el país, entonces digamos que tenemos varias categorías unidas. Entonces en la categoría expertos y en la de semiescala estamos permitiendo que se vuelen en equipos también. Es decir, que la persona que no construyó el avión pues lo vuele también. Y lo que hacemos para diferenciar eso, mientras tenemos más participantes para separar las categorías, es que se le da una bonificación al constructor para darle una marcada diferencia obviamente de un mérito. De mérito, ese es el término. Esa bonificación o ese mérito se venía manejando en un porcentaje del 30% sobre la calificación de vuelos en los nacionales anteriores. La semana pasada, o esta semana fue a comienzo, tuvimos una reunión de comité AECO y se debatió eso y se definió bajarlo para que la competencia sea mucho más equitativa. Se bajó al 10%. Entonces digamos que poco a poco se va normalizando o se va alineando más con la normatividad internacional. Y se definió que de aquí al 2025 ya tenemos que tener la categoría F4C aparte. O sea, el constructor compite en su modalidad, así sean 2 o 3 o 4 los que sean, pero compiten aparte y no hay bonificaciones de nada. Compiten cada uno en su nivel de competición, de categoría. Entonces en ese proceso vamos y evolucionando todos los días.
Y desde el Comité AECO lo que queremos es incentivar eso para que tengamos de aquí a un mediano corto plazo, tengamos unos 3 o 4 miembros importantes o personas que se destaquen a nivel para llegar a una competición internacional importante. Es el objetivo final de todo este ejercicio. Es el objetivo final. Nosotros aquí dentro del club tenemos una meta importante que es sacar 2 o 3 competidores para ir a Top Gun de aquí a unos 2 o 3 años. Eso es un objetivo del club nuestro, del club de Bucaramanga. Como te digo, yo estuve en Top Gun este año mirando cómo era el tema de juzgamiento estático, mirando cómo era la logística, cómo es el tema para poder ser invitado, porque es un torneo con invitación. ¿No? Entonces ver cómo es el proceso, ya lo tenemos claro, sabemos qué tipos de aviones son los que son apropiados para competir en ese torneo. Tienen unas reglas muy diferentes a la FAI, entonces aplican diferentes tipos de aviones. Y entonces estamos enfocados a eso en el club. Y con el Comité AECO estamos enfocados en que vayamos a competir al Mundial, que salga gente muy rápido para que podamos estar al nivel de competir en Mundial. Entonces estamos buscando temas de apoyos, de organizar la logística. Son 2 temas aparte, que eso lo hemos mirado. O sea, uno es el tema de organizar los proyectos con excelente documentación, excelente nivel de construcción y excelente nivel de las personas que los vuelen. Eso por una parte, que es el aspecto técnico, y por otro lado está el aspecto logístico, que es el de cómo financiar eso, cómo transportar los aviones, que eso es un tema complicadísimo, por lo menos para nosotros. Posiblemente cuando los torneos son todos en Europa, donde todo el mundo está cerca entre ellos, pues para ellos es más fácil, para nosotros es más complejo llevar nuestros aviones a competir en las condiciones que debe ser. Pero estamos en eso y ese es nuestro objetivo, estamos apuntándole a eso. Objetivos altos para que el país esté en la vanguardia y esté con la élite. No, claro, y también dicen que uno tiene que apuntarle al sol para por lo menos pegarle a la luna, ¿no? Total, absolutamente. Hay que aspirar a ser presidente para llegar a ser alcalde de un pueblito, dicen por ahí, ¿no? Claro, y también lo que hace crecer el hobby y las categorías son los eventos, porque la competitividad, y digámoslo de una manera sana, la competitividad hace crecer todo, porque nosotros somos animales competitivos, o sea, es una realidad, así funciona el mundo, pero si logramos hacerlo de una manera sana, con un rigor académico, de estructura, ¿cierto? El conocimiento crece, ¿cierto? Se sintetiza todo ese conocimiento y se logra lo que ustedes están haciendo, que es tan bonito en una especialidad, ¿cierto? Que es tan complicada como lo es la escala, ¿cierto? Entonces, qué bien, segurísimo que lo van a lograr. Cuéntanos un poquito, por lo menos, qué aviones tienes acá. Cuéntanos algo de la historia de esos aviones. Bueno, de la historia de estos aviones, a ver, ¿qué te cuento? Como te mencionaba anteriormente, yo soy muy apasionado del tema de la historia, específicamente de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los míos son los Warbirds. O sea, yo siempre construyo Warbirds. ¿Y te gustan? Son como los alemanes, ¿no? Me he enfocado en los alemanes. Ahorita tengo un siguiente proyecto. Inicialmente construí el Focke-Wulf, que fue el que saqué en la pandemia. Ya lo volamos. Y falta hacerle unos ajustes menores, no lo he terminado, está como en un 95%, digamos, de ejecución. Y empecé a trabajarle en vistas de que se venía el Nacional, empecé a retomar un proyecto que tenía ahí como en stand-by, que era un Messerschmitt Bf 109, versión E, un avión específicamente que compitió en la batalla de Inglaterra. Yo escojo los modelos de mis aviones o con los que quiero participar, que quiero construir, mirando que tengan historia, que tengan un componente real, que haya sido un avión que estuvo en una batalla importante o que fue piloteado por un piloto muy destacado, alguna cosa que sean trascendentales. Sí, y que sea muy verificable. Entonces, en este caso, opté por la documentación del Messerschmitt Bf 109. Este en particular es un avión que compitió en la batalla de Inglaterra. El piloto era un piloto que se llamaba Ulrich Steinhilper. El avión lo derribaron cerca de Londres y está toda la historia y la trazabilidad. Entonces conseguí toda la documentación y empecé a trabajar. Inicialmente me basé en un diseñador inglés que es muy bueno, que yo considero que es de los mejores, que es Brian Taylor. Entonces cogí los planos de él, los confronté con los planos de fábrica del avión real, encontré algunas pequeñas diferencias y los modifiqué acercándome más a los de fábrica. O sea, los ajusté para que sea más escala. Y qué te digo, empecé ahí
Y es un proyecto que hice de cero, o sea, todas las piezas son construidas, ¿no? Lo único que no es construido es lo que no construye uno normalmente, el motor, la electrónica, receptores, ese tipo de cosas es lo único que no es construido, el resto todo. Te pongo ejemplos, porque el cowling fue totalmente construido en fibra de vidrio, la cabina es construida también de cero, el spinner lo acabé de terminar hace poco, también lo hice impreso en 3D. Las aspas también son construidas, el tren retráctil también, las ruedas se construyeron, las construí yo mismo. Busqué la documentación, yo me baso mucho de la documentación que encuentro histórica, y hago las cosas. Las ruedas fueron construidas, conseguí unas piezas sólidas de caucho que conseguí de unas retroexcavadoras grandotas, entonces caucho sólido macizo, y de ahí hice las ruedas. Porque una cosa importante que vale la pena destacar es que muchos escalistas están supeditados a lo que hay comercialmente. Claro. Entonces voy a hacer un avión a escala 1.5.5, por ejemplo, y no hay ruedas para eso. Entonces me toca estar supeditado a la construcción si las ruedas son de 4 pulgadas, de 3 pulgadas, de 2, entonces estoy supeditado a eso. Si uno construye esas piezas, no, lo puede hacer a la escala que quiera, que fue lo que yo hice en este ejercicio. Entonces ahí va el proyecto. Es un proyecto, si lo alcanzo a tener para el nacional lo llevaré a competir, y si veo que no alcanzo pues irá para el siguiente nacional. Pero es un proyecto construido de cero, o sea, totalmente construido de cero y totalmente documentado. Ángelo, muchas personas y más hoy en día con el auge de los ARF, ¿cierto? De los aviones listos para volar, donde uno puede tener un avión listo en 6 horas, ¿cierto? La gente no dimensiona, la gente que no construye y que no construye a este nivel, no dimensiona cuántas horas de trabajo puede tener un avión de estos desde que inicia el proyecto hasta que se le hace el primer vuelo. ¿Cuántas horas de vuelo puede tener un avión de estos? De trabajo, de construcción. Sí, claro. Esto puede pasar fácilmente de 1000 horas. Bueno, ahí va mi pregunta. Si tú le gastas 1000 horas de tu vida a un proyecto como estos, donde lo vas a volar, y uno sabe que hay 2 aviones, los que ya se cayeron y los que se van a caer, ¿qué sientes cuando vas a volar un avión que tiene este nivel? ¿Qué sientes? O sea, que se puede caer, puede pasar algo. ¿Qué sientes? ¿Y cómo afecta eso en el vuelo? Obviamente el primer vuelo es terrible. Yo generalmente el primer vuelo no lo hago yo porque me duele hasta el alma. Entonces los primeros vuelos siempre busco pilotos de prueba que me hagan el vuelo. Es decir, yo soy piloto, pero no soy piloto de prueba. Yo ponerme a reaccionar que hay que hacerle un trío. ¿Quién hace los de prueba? ¿Quién es el tester? Aquí en el club de nosotros, el tester es Fernando Fontana, que es un piloto excelente. Sí, es un piloto excelente. Entonces él generalmente hace los maiden flights de los aviones nuestros. Y hay 2 o 3 más en el país que son muy buenos. Cuando uno tiene un avión, digamos, de un nivel importante y que no quiere que haya problemas, eso hace esas pruebas. A través de los proyectos que yo he venido desarrollando, lo que me he dado cuenta es que el proceso hay que simplificarlo. Entonces yo vuelo generalmente los aviones antes de tenerlos terminados. Este avión está muy cercano de volarse, sin estar pintado y nada. Primero se le hace el vuelo, y luego de que todo esté ajustado y correcto, el motor bien, incidencias bien, que ya se sepa que no tenemos inconveniente ni nada, entonces se le mete el detalle en la terminación. Sí, eso es como cuando uno va a mandar a arreglar el carro, que tiene que arreglar el motor, el aire y tal. Arregle todo y de último lo mandamos a pintar. Y son todas esas horas y me preguntabas que qué se siente de volarlo. Lo que yo siento, o sea, para mí realmente la pasión de esto es sentir volar algo, controlarlo yo mismo y saber que lo construí yo y que es basado en algo que existió realmente. Esa satisfacción no tiene precio. Una vez estando en el aire, pues es minimizar los riesgos de que algo malo pueda pasar. Obviamente un avión de estos no es un avión de estar volando cada 8 días, es un avión de competencia. Pues seguramente hay que hacerle muchos vuelos, pero no es un avión de estarlo volando todo el tiempo, sino es un avión de cosas y lo que la gente no entiende muchas veces es que no es lo mismo un avión deportivo que está hecho para volar bien y un avión a escala que está hecho para verse bien, no para volar bien, porque cuando... Pero debe hacerlo. Claro, pero cuando tienes los parámetros de un avión real con las inercias de un avión real y lo vuelves chiquito, todo cosas cambian, ¿cierto? Muchas cosas cambian. Entonces, ese avión que se volvió pequeñito no está hecho para volar bien, sino para verse muy bien, ¿cierto? Y eso hace que sea mucho más difícil y más crítico de volar, que es donde las cosas que dice, hey, aparte usted de ser muy buen constructor,
tiene que volar muy bien porque ese avión no le va a perdonar los errores que le perdonan un Sport. Ese es el punto. Y los Warbirds no son aviones fáciles de volar por diferentes cosas. Por ejemplo, bueno, estos aviones alemanes eran un poco más condescendientes con ese tipo de cosas, pero entre los aviones británicos, americanos y los alemanes, pues había unas diferencias técnicas importantes. Bueno, y están los japoneses, ¿no? Los japoneses también, claro. Y eran extraordinarios aviones, con unas cosas de tecnología y unos avances pues, limitados para su época, pero muy interesantes, y replicar eso es muy interesante. Entonces, dentro de toda la investigación que yo he hecho para construir este avión, me encontré con datos muy interesantes del diseñador y del constructor original del avión, que fue William Messerschmitt. Entonces él decía varias cosas, era un tipo absolutamente egocéntrico, porque alguien que se dedicaba a esto era una persona que un genio. Le permitían tener su ego y se lo merecían. Sí, le permitían. Entonces el tipo, dentro de los diseños que él hacía, entonces él tenía unas teorías personales. Él decía que por lo menos el piloto, la cabina es supremamente incómoda. Estos espacios, estas distancias eran muy incómodas. Si uno compara, que yo hice la comparación del Messerschmitt con respecto a un Mustang P51, por ejemplo, la versión de esto del Mustang, esta área, este ancho, tiene por lo menos unas 10 pulgadas más. Eso hace que sea unas 10 no, como unos 15 centímetros más. Y esa diferencia a este espacio en la cabina es mucho. Y la teoría de William Messerschmitt era que el piloto tenía que ir incómodo, porque si estaba incómodo estaba todo el tiempo reactivo, o sea, no iba a tener tiempo de estar, siempre iba a estar atento. Entonces son cosas como esas. Es un tema psicológico. Sí, son temas que son interesantes. Este avión tiene un defecto, que podría llamarse un defecto, y es que el tren retráctil es un tren que va muy pegado al fuselaje, entonces es un tren muy cerrado. Entonces aterrizarlo y despegarlo era muy difícil y tiene su grado de complejidad, pues para nosotros también volarlo, pero para los pilotos reales la mayor cantidad de accidentes que hubo fue aterrizándolo o despegándolo por eso. Y le decían a él, al diseñador en su momento, que por qué no le pasaba ese tren al ala, que era muy sencillo hacerlo y iba a tener mucha más estabilidad el avión. Y él contestaba en medio de su ego que pues, él diseñaba aviones para pilotos buenos, que los que no sabían volar, pues que no sabían volar en sus aviones. Entonces son unos datos curiosos, interesantes dentro de la investigación. Ángelo, ¿cuál es en este momento, pensándolo rápido, el recuerdo más lindo que te da más alegría que te haya pasado, que te haya hecho vivir el hobby? A mí realmente la sensación más grande fue cuando yo estaba aprendiendo a volar, la primera vez que pude aterrizar en un avión. O sea, esa entrada, y hoy en día, pues como estamos en tema de competencia y eso, yo conozco las maniobras, las practico y todo eso, pero a mí lo que más placer me da es aterrizarlo y aterrizarlo bien. Eso para mí es la maniobra cumbre y es la sensación por varias cosas. Primero, pues porque tu avión regresa sano y salvo. Y además es una maniobra que si la haces bien es una maniobra absolutamente exquisita, o sea, muy bella de ver y muy de cerca, es cuando tienes el avión más cerca. Entonces lo disfruto mucho, es lo que más pasión me da. ¿Y cuál es el momento más difícil que has vivido en el hobby? Pues cuando uno estrella aviones, por todas las razones, por pérdidas de señal, porque no lo volaste bien, por múltiples razones. Y perder un avión, pues, y sobre todo uno que uno haya construido y eso y que tenga tantas horas de trabajo, cualquier pérdida, pues obviamente eso duele. Pero cada vez que me pasa eso, cuando golpeo algún avión de los que yo construyo, por ejemplo, algo, entonces no pienso, como que no, bueno, entonces tengo que arreglarlo de la siguiente forma. Tengo las alas, por ejemplo, si se rompe tengo que construirla completamente nueva, tengo el plano, tengo cómo hacerla, y la idea es reconstruirlo, o sea, no pensar en nada más, sino adelante. Exacto. Y el siguiente proyecto, o sea, siempre que estoy haciendo un avión, estoy ya pensando en el siguiente proyecto también. En este momento ya tengo otros 2 o 3 proyectos en mente, pero pues ahí vamos. Qué bien, qué bien. Decían que ¿para qué sirve la utopía? Si sabemos que nunca la vamos a alcanzar, ¿no? Ajá. Si nosotros avanzamos 10 pasos, ella avanzará 10 pasos. Pero esa búsqueda ¿para qué sirve? Claro. Para eso sirve, claro. Para avanzar, ¿no? Ángelo, para finalizar, si con tu avión pudieras escribir con el humo del tubo de escape un mensaje en el cielo que todos lo pudieran ver, ¿qué mensaje escribirías? Escribiría pasión. Yo llegué a la conclusión, por mi profesión y por mi trabajo, que es muy estresante, de que uno debe tener algo que le genere pasión en la vida además del trabajo.
esto para mí es una cosa que me llena mucho. Y mezclarle todas las cosas que me gustan ahí es una cosa que no lo puedo escribir. Esa sería la palabra, pasión, porque es lo que yo siento por esto. Ángelo, gracias por dejarnos compartir un espacio en tu taller, ¿no? Con el mayor gusto. Nos vemos en la pista, si Dios quiere, claro y que sí. felices vuelos. Muchas gracias. Dale.